recordemos algo. El niño, la niña, desde que son pequeños, están captando información. Esa información la están interiorizando, más o menos hasta la edad de los 12 años. Principalmente de quién están captando esa información. De cada uno de ustedes, de papá, de mamá. ¿Están que captan? Por lo tanto, se convierten ellos en nuestros espectadores más grandes. Están atentos, están pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando ya comienza la etapa de la adolescencia, recuerden que una etapa no tiene un límite exacto, empieza a las 8, a los 10, aproximadamente la adolescencia 10 años. El cambio de una etapa a otra depende de las experiencias vividas de cada uno de los hijos y de las hijas. Entonces, más o menos a la edad de los 10, entre los 10 y 12 años, que ya empiezan la etapa de la adolescencia, el hijo, la hija, comienza a ser nuestro juez. ¿Por qué? Porque comienza a desarrollarse en él, o mejor dicho, se empieza ya más a habilitar todo lo que son los afectos. Entonces, de lo que se informó al principio cuando eran niños, en la adolescencia lo hacen ya propio, involucrando los sentimientos, para que después, en la época ya de adultos, desde lo que es el adulto joven, se convierten en ¿qué? Si han sido primero nuestros espectadores, luego nuestros jueces que están pendientes y vamos a ver la sanción que nos ponen. Esa sanción quiere decir la relación que van a tener con nosotros cuando ya sean adultos. Y va a depender esa relación de esa información que han tenido y de ese juicio que ellos han hecho de cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras. Como bien lo dijo mi Sofía, estamos en una jornada ahorita. ¿Cuál es el tema? La familia. ¿Qué es la familia? ¿Quién nos podría ayudar con una definición? Todos estamos involucrados en familia. Todos pertenecemos a la familia. ¿Qué recordamos? Cuando éramos pequeños, desde que tenemos, no uso de razón, sino más pequeñitos. Decimos que el uso de razón antes de comenzar a los 7 años, diría que ahora a los 5. En todo caso, de que tenemos memoria. ¿Qué recordamos de nuestra familia? ¿Quiénes estaban con nosotros? ¿Quiénes nos acompañaban? Los padres. ¿Quiénes más? Los abuelos. Hermanos. Muchas gracias por esos comentarios. Ellos nos acompañaban a nosotros. Quizás ahorita también nos siguen acompañando. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos involucrados en familia y seguimos dentro de ese núcleo familiar por muchísimo tiempo. La familia es una organización con todas esas reglas, esas relaciones que le dan estructura, que le dan organización a un sistema familiar para que sea funcional. Depende de esas reglas. En la siguiente, por favor. Depende de esas reglas, de cómo sean las relaciones, que sea el entorno familiar funcional o no funcional. Todos, cada uno de nosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande, influye en ese entorno familiar. Todos somos muy importantes. Desde el niño que llora, desde el niño que sonríe, desde ese papá que va quizás un poquito enojado, o desde ese papá que va quizás con toda esa paciencia que nos tienen los padres, que debemos de tener a los hijos, influyen en el sistema familiar. Por lo tanto, la manera como nos relacionemos, la manera como estructuremos nuestra familia, va a hacer que sea un entorno funcional o no funcional. Justamente los terapeutas familiares, hombres y mujeres, estamos supuestamente para arreglar un poco ese sistema de familia cuando se considera que no es funcional. Entonces podríamos decir también que la familia es el sistema de relaciones fundamentales afectivas, presente en todas las culturas en el que el ser humano desarrolla la mayor parte de su vida. Y muchos, prácticamente toda su vida dentro de él. ¿Por qué? Porque al principio somos hijos, pero luego somos padres. Y como ustedes bien me han dicho, somos hermanos,
seguimos siendo hijos, cuñados, tíos, bueno, pasamos de un rol a otro rol, dependiendo de la edad y de los miembros de familia que se vayan involucrando a nuestro sistema familiar. Pero ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante este sistema para cada uno de los miembros de la familia? En especial para ese hijo, para esa hija. Es el primer ambiente social del cual el ser humano depende. ¿Qué se necesitó para dar una vida, para fomentar una vida? ¿A quiénes se necesitó? A un hombre y a una mujer, no hay más. O sea, en concreto, un hombre y una mujer para que se pueda dar vida, ¿verdad? Y bueno, los que somos creyentes, pues, en nuestro Señor, que nos ayuda a esa concepción y a generar esa vida maravillosa. Para seguir educando a ese hijo, a esa hija, ¿de quiénes se necesitan? ¿Solo la mamá? Papá, mamá, profesores. Recordemos que la familia es realmente el sistema educador de ese hijo, de esa hija. Los queridos profesores, docentes, maestros, son el apoyo. ¿Quiénes realmente deben ayudar en la formación de los hijos en esos temas trascendentales que son propios de cada una de las personas? Nosotros, los padres. ¿Por qué? Porque somos los que más conocemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por más que digamos que quizás en situaciones se da que el maestro pasa mucho más tiempo con nuestro hijo o con nuestra hija. Pero somos los padres, mamá y papá, los que de alguna manera, tanto biológica, relacional, conocemos a ese hijo, a esa hija. Y vamos a ser los más oportunos en dar una información en el momento adecuado, de cualquier tipo. Tampoco hay reglas para esto. Ojalá que seamos papá y mamá los que respondamos adecuadamente a ese hijo, a esa hija, ante esas preguntas tan trascendentales que prácticamente van a marcar la vida de ellos. Todo niño, toda niña necesita, toda persona, incluso nosotros como adultos, necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo. El niño, la niña, con más razón. ¿Por qué? Papá y mamá, entorno de familia, involucrando abuelos, hermanos, tíos, son los que le van a permitir, los que le van a dar toda esa protección, toda la acogida, toda la asistencia que necesita un niño o una niña desde pequeñitos. Siguen dando esa asistencia a medida que van creciendo. ¿Y quién no me va a decir que no se ayuda a un hijo, a una hija, cuando ya se tienen los nietos? Creo que ninguno todavía estamos en esa etapa de nietos. Pero seguimos ayudando, seguimos asistiendo a cada uno de los miembros de esa familia. ¿Cómo lo asistimos? Con nuestros ejemplos, con nuestro comportamiento, con lo que nosotros transmitimos, y vamos a ver más adelante el tipo de comunicación que debemos de tener con nuestros miembros familiares para que nuevamente el sistema siempre funcione de una manera adecuada. Es el ambiente social en el que mentes adultas, padres o sustitutos interactúan continuamente formándolos y modelándolos. Todo niño, toda niña necesita recibir de papá y mamá ese afecto, esa autoridad, límites y normas que lo van a ayudar, y una comunicación adecuada. Son 4 los aspectos fundamentales que lo van a ayudar para que de alguna manera tenga una personalidad definida y que llegue a generar en ella un bienestar, un éxito, podemos decir material, pero principalmente un éxito de bienestar, de paz, hacia las otras personas y hacia ellos mismos. En el momento de que ese hijo, esa hija, logre vivir de una manera tranquila, en paz, brindando todo ese afecto que de alguna manera aprendió en su familia,
vamos a ver o vamos a sentir, vamos a percibir lo feliz que es ese hijo, esa hija. Porque no hay mayor felicidad al sentir, al ver la alegría del otro, de la otra persona con quien nos relacionamos y que de alguna manera contribuimos a ese bienestar, a esa felicidad de la otra persona. La siguiente, por favor. Es el ambiente en donde las interacciones íntimas, duraderas y en el tiempo crean interdependencia. Nosotros tenemos como papá y mamá la oportunidad de estar relacionándonos con nuestro hijo, nuestra hija diariamente. El tipo de relación que tengamos es lo que va a hacer que dependa de una manera adecuada o no a su entorno familiar. Cuando en la etapa de la adolescencia se hace mucho más visible y sentimos, papá y mamá, que nuestro hijo, nuestra hija quiere seguir perteneciendo a un grupo. Ojalá que nuestro grupo familiar, el grupo de cada uno de nosotros, seamos o sea el grupo al que quiera pertenecer su hijo o su hija. Ustedes todavía tienen una gran oportunidad. Sé que hay padres y madres de familia de estudiantes hasta cuarto de educación básica, ¿verdad? Estamos hablando de una edad de 9, 10 años. Recuerden algo, sus hijos, sus hijas, perdón, para sus hijos y sus hijas, ustedes siguen siendo sus ídolos, más o menos hasta la edad de los 12 años, y que prácticamente los ídolos de ellos, de ellas, ¿quiénes son? Los artistas, los amigos. Ellos todavía no pueden diferenciar, por más que nosotros tratemos de derrumbarlos, de direccionarlos de un buen juicio, de una buena crítica, es decir, sigue el modelo de él, sigue el modelo de ella, pero se dejan contagiar por el resto del grupo, se dejan contagiar por la sociedad, se dejan contagiar por los medios. Y a quienes por lo general siguen, al que más resalta. Y no nos damos cuenta que si esa valoración que se le da a esa persona, el hecho que resalte sea por algo positivo o negativo. Yo digo, siempre hay que estarles diciendo, repitiendo, de quiénes son esas personas, a quiénes realmente ellos quieren seguir. Y así como tienen buenos comportamientos, buenas cosas, esas personas, así también tienen malas cosas, malos comportamientos, comportamientos no adecuados, y que lamentablemente así como se contagian las cosas positivas, lo negativo también se contagia. Más aún en este momento en que el sistema en que se está moviendo toda la sociedad es tan pronto y que se ha introducido tanto la tecnología, es maravillosa la tecnología, ha traído mucho desarrollo. Pero ¿qué está pasando en nuestro sistema familiar? La tecnología de alguna manera está invadiendo las relaciones y se está haciendo dueño prácticamente de nuestra familia y más aún de ese hijo, de esa hija. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente tengo que reconocerlo yo primero, que no tenemos o no le damos el tiempo suficiente a ese hijo, a esa hija. Como les decía hace un momento, ustedes todavía tienen esa gran oportunidad, porque ese hijo, esa hija, aún quiere estar con papá y mamá. Aprovechen eso. Es poco el tiempo. Después de partir 12, 13 años, como bien se sabe, mientras menos edad tiene el niño o la niña, más tiempo quiere estar con papá y mamá. Mientras más edad tiene el chico o la chica, menos tiempo quiere estar con papá y mamá. Y vamos a extrañar esa cercanía. Vamos a extrañar incluso que nos pidan ese consejo. Aprovechen, ustedes todavía tienen hijos, hijas de 8, 9, 10 años. Es un sistema gobernado por afecto, comunicación, autoridad y reglas que ayudan a los miembros a comportarse de una manera organizada y constructiva. Hay 4 aspectos fundamentales, gobernados por afecto. ¿Qué tipo de afecto debemos de dar a nuestro hijo, a nuestra hija? Afecto de calidad, afecto de tiempo,
afecto de presencia, afecto de interés. Son parte nuestra. Son los primeros, las primeras que deberían ser lo más importante en nuestra vida. Un día cuando decidí ejercer mi profesión, el director de la carrera me dice: mire Isabel, te conozco desde hace muchos años. La vida profesional de una mujer es muy difícil porque quiere ser profesional, mamá, esposa, hijo, tía, hermano. Tienes que escoger. Tienes que priorizar si realmente quieres llegar a esa autorrealización que tanto nos jactamos y decimos: quiero yo ser autorrealizarme. ¿Qué es la autorrealización? Es algo muy subjetivo de cada uno de nosotros. Pero ojalá que dentro de esa autorrealización esté el factor de tener hijos, de ser madres de chicos y chicas que se sientan a gusto con ellos mismos, que se sientan que realmente hacen cosas que se sienten buenas y que se sientan buenos seres humanos. Que nosotros seamos partidarios, que nosotros seamos quienes influimos en ese ser humano, en la formación de ese ser humano que tanto necesita la sociedad y cada uno de nuestros entornos familiares. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Family is forever. Dicen que a veces el silencio dice mucho más que palabras. Se escucha mucho más que las propias palabras. Llega mucho más que las propias palabras.
La verdad que lo veo varias veces y sigue conmoviéndome. Bueno, pero ¿a qué nos llevan estas escenas? Quizás videos que son propiamente ya editados con un propósito. ¿Cuál será el propósito de este video? Hacernos reflexionar, concienciar, reforzar, y hacernos la pregunta: ¿qué tanto amor estamos dando a nuestro hijo, a nuestra hija? ¿Qué tanto amor estamos dándonos entre las parejas, entre esposo, entre esposa? ¿Qué tanto amor estamos dándonos entre cada uno de los miembros de la familia? Es verdad que somos personas que tenemos 10.000 cosas en la cabeza y se nos puede pasar un mal rato, una palabra tensa, una palabra fuerte hacia alguien, un gesto no oportuno hacia una persona. Pero recordemos que tenemos algo tan económico, algo que no cuesta nada, que lo tenemos propio, innato, hemos nacido con eso. La palabra. No hay necesidad de recordarlo. Creo que lo tenemos siempre. Habitualmente ¿cómo nos estamos comunicando? Sí, por gestos no verbales, pero con la palabra es la que mayor usamos, ¿verdad? Es fácil realmente pedir disculpas, perdón, por más que sea que lo llevemos con nosotros siempre. Las palabras a veces se nos hacen muy difícil. Y qué pena porque es un recurso que lo tenemos muy fácil, pero a veces lo hacemos tan difícil en ponerlo en uso, en accionarlo, en transmitirlo. Y perdemos una oportunidad muy grande de poder hacer feliz a la otra persona y de hacernos felices nosotros también. Uno siente esa energía, ese sentimiento cuando transmitimos felicidad a la otra persona. Yo no sé de quién realmente sale ganando más, la otra persona o nosotros, o quizás lo mismo, es recíproco. Creo que nos llevaríamos serían para otras charlas hablar más profundo acerca del amor, del afecto. Es más, ustedes ya las han tenido en diversas ocasiones. A mí me toca ahora hablarles un poco de lo que es la comunicación. Pero enfocada en qué o hacia qué. A esas reglas, la siguiente por favor, a esas reglas, a esos límites que nosotros como padres y madres debemos de imponerle a nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Qué es la comunicación? Es toda esa expresión verbal y corporal que nos permite relacionarnos con las otras personas. Depende del tipo de comunicación que tengamos, esa relación va a ser buena o va a ser inoportuna. ¿Qué es lo que hace la comunicación? La comunicación permite informarnos, compartir y transmitir. Como lo que decíamos al principio, ese hijo, esa hija, más aún hasta los 11, 12 años, está muy atento de lo que papá y mamá hacen. Nosotros somos sus modelos, somos sus principales gestores de esas acciones que de alguna manera va a transmitir un buen comportamiento o mal comportamiento a ese hijo, a esa hija. Vamos a ver otro video, este sí creo que dura un minuto. Don't know how to talk to me. Just
generar una comunicación oportuna o inoportuna, igual a como ha visto que nosotros nos comunicamos. Va a ejercer autoridad, imponer esos límites y normas, tal como nosotros se las hemos transmitido. El rol de un papá, de una mamá, es dar afecto, comunicarnos, relacionarnos, dar esas órdenes, esos límites que van a direccionar la personalidad de ese hijo o esa hija. Y sí, ¿por qué no decir ser amigos, ser amigas, pero en dosis? Y lo hemos repetido aquí en otras charlas. Se confundió mucho este concepto de lo que es papá y mamá. Y decían que el papá tiene que ser amigo del hijo, de la hija, y la mamá amiga del hijo o de la hija. Dentro de lo que es el rol de padre y madre, vale aclararlo, tiene que tener dosis de amistad, pero sin dejar esa dosis de afecto, sin dejar esa dosis de autoridad, sin dejar esa dosis de comunicación, que son las que realmente, lo que realmente van a llevar y hacer que ese hijo o esa hija llegue a una personalidad definida con buenos comportamientos. La siguiente, por favor. ¿Cómo tiene que ser esa comunicación? Tiene que ser clara, directa. Más aún que los hijos, las hijas están próximos, sus hijos, a salir de vacaciones, a tener vacaciones de la escuela. Ojalá que ese tiempo sea un tiempo en que permitan que papá y mamá se relacionen más con ese hijo, con esa hija. Aprovechen este tiempo. Pero muchas veces también es el tiempo que justamente se aleja más de la familia. Los ponemos en estas actividades, nos mandamos a tal parte. Al estar lejos de la familia es cuando el hijo y la hija necesitan tener ciertas disposiciones, ciertas reglas y ciertas órdenes claras dadas por ustedes. ¿Para qué? Para el cuidado de ellos mismos. Entonces, ¿cómo debemos de dar esas órdenes, esas normas? Tiene que ser concreta y directa. Y vamos a ir poco a poco en la siguiente diapositiva. Eso sí, con mucho respeto y educación. Recordemos que todos podemos decir, siempre y cuando esté dentro del respeto que la otra persona necesita y merece recibir. De manera educada. Recuerden algo, cuando nosotros queramos referirnos o a corregir algo, nosotros a donde debemos o a que debemos de referirnos es a la acción. La acción debemos de alguna manera vetarla, si es que es mala, pero no el ser humano. Muchas veces nos equivocamos. Nuevamente me involucro yo también. Por más que sigo tengo tanto tiempo en esta profesión y estudios y de repente me olvido de todo. Y digo un adjetivo, un calificativo negativo a ese hijo, a esa hija. Ahí no formamos. Se supone que una regla, una sanción es para corrección. Pero si nosotros nos enfocamos en vetar al ser humano, en decirle algo negativo de su ser a ese hijo, a esa hija, estamos mal formándonos. Y por lo tanto, estamos creando enemigos para ellos mismos, porque imagínense, comienzan a crecer con una gran frustración y con una percepción de ellos muy diferente a la que realmente tienen. La percepción, es decir, lo que van a sentir que son ellos, va a depender de lo que nosotros les digamos. Si nosotros fomentamos y a cada momento escuchan ellos un adjetivo, un calificativo negativo, van a hacer o van a lograr tener una personalidad de acuerdo a ese adjetivo. ¿Por qué? Si nosotros mismos le decimos que papá y mamá, siempre estamos diciéndoles la verdad. Ellos tienen que obedecernos. Entonces, si nosotros a ese hijo, a esa hija le estamos diciendo, eres malcriada, eres malcriada, eres malcriada, eres malcriada, eres malcriada, otros adjetivos más, ¿qué es lo que estamos fomentando en ellos?
el que el día de mañana se crea con una personalidad definida, con un mal comportamiento, y logró captar ese adjetivo, ese eslogan prácticamente que se tiene de ese sticker. Yo soy malcriada, me hice malcriada. ¿Por qué? Porque papá y mamá siempre me dijeron que ellos dicen la verdad, por lo tanto es verdad lo que me están diciendo. Me dijeron que tenía que obedecerlos, por lo tanto yo tengo que obedecer. Si tanto me han dicho que soy malcriada, me hago malcriada. La comunicación, y más aún cuando nosotros queremos dar órdenes a nuestros hijos y que ellos nos lleguen a obedecer, esa comunicación entre papá y mamá tiene que ser constante. En el caso que papá y mamá no vivan juntos, más aún, tiene que haber una comunicación muy frecuente para que lleguen a acuerdos. Y acuerdos es decir, a un término de una disposición, de una orden que se le dé a ese hijo en el que los dos estén totalmente de acuerdo, a hacerla cumplir y ayudar a que se siga cumpliendo. Muchas veces, cuando el hijo solamente vive dentro de lo que es el hogar, físicamente, con la mamá, y en el momento que le toca relacionarse o le toca ir donde papá, el papá, ¿qué es lo que hace? Desautoriza lo que ya la mamá le había impuesto a ese hijo, a esa hija. Y lo mismo lo contrario. ¿Saben cuál es el fondo, realmente la causa de esa desautorización? Y esto en haber escuchado a tantas parejas en terapia familiar. Realmente es el querer de alguna manera regañar, ofender a la pareja, hacerle daño a la pareja, sin darnos cuenta que quien realmente sufre ese daño es el hijo o es la hija. Recuerden algo, hay la ruptura en la pareja, pero por más que está rota, papá y mamá siguen siendo padre, papá sigue siendo padre, madre sigue siendo mamá. La siguiente. ¿Qué hacer para que los hijos obedezcan las órdenes? Los padres deben ponerse de acuerdo en la orden que se le dará a su hijo. Dicen que es más fácil derrumbar una pared que un muro. Si papá y mamá están de acuerdo, forman ese muro y a ese hijo se le hará muy difícil poder romper, irse contra ese muro. Pero si papá dice una orden y la madre desautoriza o no está de acuerdo con esa orden, el hijo, ¿hacia quién se irá? ¿De quién se pondrá? ¿Al lado de quién? Del que le favorezca, gracias. De la orden que le favorezca. Entonces, si papá me dio la orden que a mí me gusta, que a mí me conviene, yo siempre estaré muy cerca de mi papá y mi mamá, y de mi mamá alejada. Y lo contrario, lo mismo. ¿No? Dar la orden dentro de lo posible a solas con el hijo. Si es verdad que a veces están en conjunto, que están en comunidad, que están en grupo, si hay la posibilidad de dar esa norma al hijo, hacerla solas. Cuando realmente se justifica darla en el grupo en el que esté, hay que darla, pero mucho más con ese respeto y ese afecto. Es muy triste escuchar que alguien nos llama la atención delante de otras personas, pero mucho más frustrante, que llega a convertirse incluso en impotencia y en ira, cuando la otra persona escucha que papá y mamá me han tratado mal. Ojalá que nuestros hijos nos respeten, nos sigan por amor y no por terror, porque cuando ellos nos tienen miedo, más tarde se convierte, cuando ya son adultos fuertes, incluso ven que son físicamente más grandes que papá y mamá, se pueden convertir en nuestros grandes enemigos. Preséntele a su hijo una cara seria. Cuando nosotros estamos dando una orden, no estamos solicitando algo.
Aquí no el por favor ni te agradecería, te pido. Recordemos algo, las expresiones corporales llegan más, dicen más que las palabras. Y si yo estoy de esta manera, ¿qué estoy transmitiéndole? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué estoy expresando? Por favor. Él tiene la decisión. Tú tienes la decisión, yo te estoy pidiendo algo, te estoy suplicando algo. Y la orden no es súplica. Entonces, una cara firme. El tono de voz. Recuerden que el tono es la emoción que realmente uno siente. La emoción está transmitida, está expresada por el tono. Llega mucho más. Cuando cualquier persona está muy emocionada, se le hace difícil escuchar el contenido, es decir, la información que le estamos dando. Lo que más le va a llegar es el tono. Si nosotros le estamos dando una orden, tranquilízate, y el niño está llorando, está con esas rabietas de previamente 3, 4 años, recordemos que es como una primera adolescencia, ellos están tan emocionados que no van a captar la palabra. ¿Qué es lo que va a percibir? Es nuestro tono. Y si nosotros queremos dar una orden como no va a percibir la palabra, tenemos que entonar o dar un tono de orden. Y eso es lo que le va a llegar al niño. La siguiente. Llámelo por su nombre, no llamarlo con adjetivos. Y su nombre, Carlos, no en diminutivos, María. Ahí no hay el engreimiento nunca. Recordemos que el engreimiento es una intensidad de transmitir ese afecto, pero de una manera no adecuada. El engreimiento puede llevar a esos malos comportamientos y distorsionar en sí la forma como ellos deberían actuar. Cuando nosotros nos enojamos con nuestro hijo, con nuestra hija, ellos tienen que percibir ese enojo porque queremos corregir algo. Nos tenemos que distanciar, es decir, de la relación. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados todas las noches a acudir a su camita, a darles ese beso de buenas noches, mijita, qué lindo, todo lo que le podemos decir. Cuando esté en sanción, el niño o la niña, debemos dejar eso a un lado. El mijito, mijita, no, aquí no va. Te vengo a despedir como todas las noches, le doy el beso, le doy el abrazo. Hasta mañana. No ha perdido la relación, le está igual dando afecto, pero no está aumentando ese afecto que de alguna manera lo lleva él lo lleva a sentir que está todo bien. El niño o la niña tiene la necesidad de sentir que en este momento hay algo que hizo mal, por lo tanto tiene que corregir, y nosotros con nuestra actitud lo vamos a ayudar. Mírenle a los ojos y mantenga su mirada mientras le da la orden. Fijamente, recordando esa voz firme, mirándolo, llamándolo por el nombre. Todo está relacionado. Use un tono de voz firme, seguimos con la otra. Cuando le dé la orden, use palabras simples, directas y comprensibles. Muchas veces nos enredamos en querer explicar. Siéntate porque si no te sientas te vas a caer, y si te caes te puedes romper la pierna, el brazo. En ese momento no va a entender, porque nuevamente está emocionado, está incluso asustado, porque los niños se asustan cuando cometen un error. Ser directo. En ese momento dar la orden que uno considere que es la adecuada. Ya cuando se ha tranquilizado, ahí sí justificar por qué se dio la orden. Dar una explicación por qué tiene él que cumplirla. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué bien lleva el acceder a esa orden? El obedecer esa norma que papá y mamá les
supuesto. Ejemplo, Carlos, y este es justamente porque he pasado también con mis hijas chicas, las he mandado a actividades fuera de casa y más aún cuando he estado de vacaciones, ¿no? Entonces, Carlos, me esperas donde te he dejado, solo te regresas conmigo, nada más. ¿Ya? Si es necesario explicar por qué se le dio la orden usando palabras simples, directas, comprensibles. Carlos, me esperas donde te he dejado, solo te puedes regresar conmigo. Si se da la oportunidad, si ustedes ven tranquilos al hijo, a la hija, que nos están captando, que nos están escuchando, decirle, y sí, la verdad que es peligroso, pero ustedes pues asuman que sea conveniente. Pero si está apurado, si ha sido una norma que recién se le estamos dando en el momento que los estamos dejando, bájate del carro y... No, ahí lo concreto, lo directo. Si la situación lo amerita, repita la orden en ese momento. Pasa un minuto, 2 minutos y ustedes le vuelven a repetir la orden. Si tienen el tiempo. Si no ha pasado esto de aquí, después de un momento, después de un día, volver a repetir. Ayer te dije esto y hoy te lo confirmo, te lo repito. Es como cualquier aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos para aprender algo? Al principio nos informamos, captamos toda esa información. Luego, cuando estábamos en el colegio o en la escuela, íbamos a casa, ¿qué? A repetir, a practicar. Lo mismo debe pasar con las órdenes. Asimismo, nosotros debemos de repetir para que esa orden sea interiorizada por ese hijo, por esa hija. ¿Tenemos más tiempo? Para dar chance a unas preguntas. Bueno, la siguiente, nuevamente, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestra familia? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos que nuestro hijo, nuestra hija llegue? ¿Cómo se desarrolle? Depende de la actuación, de la relación de cada uno de nosotros. Ojalá que tengamos el tiempo para ver los resultados. Es difícil, muy difícil criar hijos buenos, pero vale la pena. Vale la pena cuando nos damos cuenta de esa felicidad que ellos sienten, que transmiten, por ser quienes son, personas buenas. Y personas buenas creo que necesitamos todas las familias, personas comprometidas como ustedes, como bien lo dijo mi Sofía al principio, padres comprometidos. El hecho que estén aquí nuevamente lo rectifica, lo confirma. Yo le doy las gracias, tenemos un tiempo para cualquier pregunta, por favor, y de todas maneras, recordemos algo que a dónde debemos apuntar. Depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra actuación. Hagámonos esa gran interrogante. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero cada uno en singular fomentar en mi hijo? ¿A dónde quiero o cómo quiero que mi hijo llegue a ser más adelante? Ojalá que tengamos hijos buenos, hijos de los que realmente sintamos mucho orgullo. Recordamos que cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, es diferente, con esa originalidad, con esa individualidad de ser hijos únicos, que tienen sus fallas, como cualquiera de nosotros. Comprendamos esas fallas, alegrémonos que estén con nosotros. Recuerden algo, que el hijo, que la hija siente mucha alegría cuando ve ese brillo que en nosotros se nos forma en los ojos cuando lo vemos. Ojalá que cada uno de ese hijo, de esa hija, sienta ese brillo por cada uno de nosotros. Muchas gracias y un aplauso nuevamente para ustedes. Querida Isabelita, muchas gracias por sus sabios consejos y experiencias de vida. Queridos padres, los invitamos a ser portadores de todos estos mensajes
que solo nos ayudan a ser mejores padres. No nos olvidemos de aquellos valores más importantes, el amor y la alegría, porque es en este momento y en esta etapa donde más se formará la personalidad de sus hijos. Que tengan un buen día. Muchas gracias.